todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la historia de la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un conjunto ordenado de elementos químicos por su número atómico y según sus propiedades. Incluye 118 elementos, de los cuales 90 constituyen todo lo que hay en el universo. Para obtener la actual tabla periódica se realizaron muchas clasificaciones de los elementos, pues a partir del siglo XIX los químicos encontraron la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. Historia de la tabla periódica. Comenzamos en 1787, cuando Antonio Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos conocidos hasta ese momento. Estos eran representaciones en una sola dimensión, mientras que los actuales se presentan en 2 o 3 dimensiones con filas y columnas ordenadas. Luego, en 1814, Johannes Berzelius ideó el moderno sistema de notación química, y junto con Dalton, Lavoisier y Boyle descubrió el torio, el cerio y el selenio. Después, en 1815, William Prout publicó 2 artículos en los que observaba el peso atómico que había sido establecido para los elementos conocidos hasta el momento. Parecía ser un múltiplo absoluto del peso atómico del hidrógeno. En consecuencia, estableció la hipótesis de que el átomo de hidrógeno era el único realmente fundamental y que los átomos de los demás elementos eran en realidad agrupaciones de varios átomos de hidrógeno. En 1817, Johann Dobereiner manifestó el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos se los denominó las tríadas. Posteriormente, en 1829, señaló la existencia de otros grupos en los que se daba la misma relación y estableció una ordenación entre estos elementos. En 1863, Newlands estableció la ley de las octavas. Él propuso que, al clasificar los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas, dejando el hidrógeno, después de colocar 7 elementos, en el octavo se repetían las propiedades del primero. Para 1869, Dmitri Mendeleev diseñó un cuadro compuesto por 7 filas, periodos y 8 columnas. Al conjunto de elementos en columnas lo llamó familia o grupo. Por tener propiedades semejantes en esta tabla, organizó a los elementos según la masa atómica de los mismos. En el mismo año, Meyer construyó un gráfico de periodicidad del volumen atómico comparado a la masa atómica e indicó que las relaciones entre las propiedades son periódicas con respecto a la masa atómica. Por último, en 1913, Henry Moseley propuso el criterio de ordenamiento de los elementos químicos con base en el número atómico y enuncia la ley periódica moderna. Sistema periódico actual. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actual. Se utilizó el número atómico como número ordenador de la tabla y se estructuró en 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Esta estructura fue propuesta por el químico suizo Alfred Werner y por el químico austriaco Friedrich Adolf Panet.